las preguntas que hacen en relación a los temas que nosotros ya vimos en las 2 semanas de cursado que tenemos. Sabemos que el cuadro de castellanos es difícil. Sabemos que es bastante complejo poder entenderlo, pero eso lo vamos a intentar trabajar cada uno de nosotros en la propia comisión. Este momento es el momento en donde nosotros damos introducción al tema que vamos a trabajar en las comisiones la semana próxima. Les cuento que generalmente el teórico lo da nuestra profesora titular, que es la profesora Alejandra Cherbo. En este momento, por razones de salud, no está con nosotros, así que bueno, la vamos a reemplazar con Silvia en este tema. ¿Cuál es el tema? Yo les preparé un PowerPoint, pero antes de pasar al PowerPoint les digo, el tema que vamos a tratar hoy es la introducción al Estado moderno. Algunos de ustedes hoy estaban preguntando, ¿y por qué SEA? ¿Por qué Débora Ferrandini, castellano, Estado? Lo que nos había dicho la profesora Cherbo en la última y la primera clase era que una forma de poder comprender el concepto, la función, la finalidad del Estado es a partir de reconocer las políticas de salud. En las políticas de salud, como nosotros vamos a ser trabajadores de la salud, es interesante que podamos entender que el Estado define las políticas de salud y en nuestro caso, políticas de salud en donde nosotros, como trabajadores y trabajadoras, vamos a tener que poner en juego cuando nosotros trabajemos. ¿No se escucha bien mi audio? Porque a veces tengo problemas de internet como todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, vamos a intentar entonces un acuerdo que siempre hacemos es tener los micrófonos apagados. Si queremos hacer alguna pregunta, Silvi, ahí está. Si queremos hacer algún otro micrófono está abierto, por favor. Si queremos hacer alguna pregunta para favorecer la dinámica, como Silvia está atendiendo el chat y está atendiendo las admisiones, vamos a ir levantando la mano para poder ir a hacer preguntas. El que quiera participar sin levantar la mano lo puede hacer. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a... A ver, me dicen... ¿Está? ¿Se comparte? Sí, profe. Sí. Entonces, ya sabemos por qué es un tema fundamental la cuestión del Estado. Porque es, entre otras cosas, que define las políticas de salud, las políticas económicas, todo, las políticas educacionales, etc. Pero este Estado, tal como lo conocemos hoy, ya se lo había planteado la profesora Cherbo, no siempre fue así. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un recorrido a partir de la línea histórica.
y ahora me acordé lo que les quería decir recién. Nosotros en el día de ayer o antes de ayer hemos habilitado en el campus los videos, el material escrito, para que ustedes puedan, a partir de este encuentro hasta el encuentro de las comisiones, ir resolviendo las guías que nos permiten encontrar cuál es el punto fundamental en el texto, en el video, de aquello que estamos, a ver, de aquellos, ajá, no quiere salir este. Bueno, ahí estamos viendo la línea histórica. Ahí está la línea histórica. Perfecto. Entonces, el Estado le llamamos Estado moderno. ¿Por qué Estado moderno? Porque es un Estado que nace en la Edad Moderna. Pero para poder entender por qué nace en la Edad Moderna, nosotros tenemos que retrotraernos en esta línea de tiempo a la Edad Media. Siempre es importante, y tanto para esta materia como para construcción del saber en salud 1, que vamos a tener en el segundo cuatrimestre, es importante que históricamente nosotros nos ubiquemos. ¿Cuándo inicia la edad antigua? ¿Cuándo inicia la edad media, moderna y contemporánea? En la edad antigua, fíjense que en algunos lugares se plantea 5.000 años antes de Cristo, 4.000 años antes de Cristo, es decir, con la aparición de la escritura. Ahí comienza la edad antigua, que llega aproximadamente hasta el siglo III, hasta el siglo V después de Cristo. ¿En qué momento nosotros vamos a comprender que entramos en la Edad Media? A partir de la caída del Imperio Romano. Acordémonos que hay dos imperios, uno romano del occidente y otro del oriente. La Edad Media inicia en el año 476, siglo V, después de la caída del Imperio Romano. ¿Qué características tiene esta Edad Media? Ahora vamos a ir viendo las características que tiene esta Edad Media. Pero lo que nosotros podemos decir es que de toda esa avance en la ciencia, en la cultura, en la filosofía que se dio en la Edad Antigua, acá en la Edad Media se sumerge en el oscurantismo y fundamentalmente todos esos avances en relación al conocimiento, a la cultura, quedan subsumidos bajo el lema de que es el centro, los hombres estamos en este mundo para sufrir y vamos a tener un premio cuando lleguemos a la otra vida. Junto con esto, en la Edad Antigua, después con el descubrimiento de América, esa Edad Media da paso a la Edad Moderna. Descubrimiento de América y en otros momentos decimos que es la caída del Imperio de Oriente. Ahí vamos a ver que hay un periodo entre la Edad Media y la Edad Moderna que llamamos el Renacimiento de todo aquello que la época oscura de la Edad Media había dejado subsumido y que da lugar al renacimiento en esta edad. Y por último, a partir de la Revolución Francesa 1789, comenzamos la edad contemporánea. Ahora bien, para entender lo de Estado, siempre vamos a relacionar cada una de esas edades históricas con los modos de producción. El modo de producción es un concepto que trae Karl Marx
dice que la sociedad se define por la forma en que se relacionan las relaciones, valga la redundancia, la clase dominante o las relaciones sociales de producción, que son aquellos entre otros que tienen los medios para que se pueda llevar adelante el trabajo. Y por el otro lado está las fuerzas en estos modos de producción, en esta relación entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Esa forma de relacionarse define cuál es el aparato de producción y que se va a ir modificando a medida que se va modificando a cada época histórica. Siempre este concepto de modos de producción es un concepto que habla de clases. Y las clases siempre están en tensión. Aquellos que tienen los medios para hacer que otros trabajen con ellos, por ejemplo, en las fábricas, el dueño en el capitalismo, el dueño es de la fábrica, tiene las máquinas, pero al obrero le queda únicamente la fuerza de trabajo. Entonces siempre está esta relación de dominante y dominado. ¿Cómo define su aparato de producción o su forma de económica la sociedad? Va a definir qué tipo de sociedad tenemos. Así ustedes ven que a lo largo de la historia los modos de producción fueron cambiando. Después nosotros, cuando más adelante veamos a Marx y este concepto de modos de producción, vamos a ver que hay un modo de producción que es el esclavismo. ¿Y quiénes van a ser las clases dentro de este esclavismo? Por un lado va a estar el amo y por el otro lado va a estar el esclavo. Esclavo que es una mercancía más para el amo, ¿sí? No solo los medios de trabajo, sino que el propio esclavo es un medio, es un objeto o una mercancía más. En la época del feudalismo, que va del siglo V al siglo XVI, el modo de producción cambia. ¿Qué es lo que pasa para que aparezca el feudalismo? Aquí lo que tenemos es la aparición de los señores feudales. En este momento, los señores feudales tienen, fíjense, tenemos una situación que va del siglo XIII al siglo XIV en este feudalismo, en donde existen dos clases. Por un lado está el señor feudal y por el otro lado está el campesino. Fíjense que, ¿por qué? El campesino ya no está en las condiciones de esclavismo, no es una mercancía, sino que aquí el campesino, el señor feudal, le da los medios y la tierra para que se la trabaje, logre sacar para sobrevivir el propio campesino y a su vez todo el excedente pasa para el señor feudal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos la relación de el señor feudal y el campesino. También en estas relaciones, acá, fíjense, señor feudal, el señor feudal y el campesino, ¿por qué el campesino estaba dentro del feudo o dentro de lo que el señor feudal tenía como territorio? Porque lo que buscaba era protección. Es decir, que tenían la posibilidad de estar protegidos dentro del entorno, dentro del castillo del señor feudal, para
ser protegidos de los bárbaros que estaban por fuera. Entonces, en ese momento, el feudalismo, no había el monarca o el rey, había perdido fuerza y autoridad. ¿Por qué? Porque eran tantas las extensiones y cada señor feudal era dueño y señor de sus propias tierras y daba las leyes y las órdenes dentro de su feudo. Y entonces ese señor feudal era el todopoderoso y el rey había perdido, diríamos, había perdido autoridad, porque esa autoridad estaba repartida en cada uno de los feudos. Esto fue hasta aproximadamente el siglo XIV. Cuando nosotros hablamos de Estado, del Estado-Nación, vamos a ver que ese Estado-Nación nace en el siglo XVI. Cuando nosotros estamos hablando del siglo XVI, acordémonos, Edad Media, ¿cuándo comenzaba? ¿En qué siglo comenzaba? Edad Media, ¿en qué siglo comenzaba y en qué siglo terminaba? Es con 5. Comenzaba en el 1189. No se, ¿Cómo? ¿El siglo V puede ser? no se escucha, profe. Exacto, exacto. Inicia en el siglo V, en el año 476, con la caída, digamos, marcamos ese hito de la caída del Imperio Romano de Occidente como el inicio de la Edad Media. Finalización de la Antigüedad, inicio de la Edad Media. ¿Y cuándo finaliza? En el siglo XV. En el siglo XV, con el descubrimiento de América. Perfecto. Y también coincide, como dijo la profesora Marta, con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. 1492 es el descubrimiento de América. Tenemos también esas dos situaciones, estas dos situaciones históricas fuertes que también nos ayudan a definir la finalización de este periodo. Ajá. ¿Y qué pasa con el sistema, diríamos, con el feudalismo? Cuando va terminando la Edad Media, el feudalismo comienza a desintegrarse. Acuérdense que tenemos en ese momento las cruzadas, con el objeto de ir a recuperar el Santo Sepulcro. Los señores feudales pierden la posibilidad acá de mueren en la guerra, muchas de esas extensiones quedan sin dueños, los campesinos empiezan a irse de ahí y comienzan a unirse en las pequeñas ciudades o pequeñas poblaciones que denominamos burgos y que ahí comienzan a modificar ese modo de producción. El modo feudalista se va a ir modificando, ¿sí? Junto con esa modificación del modo de producción, ¿qué pasaba con la cultura? En este momento también comienza a aparecer lo que denominamos en la cultura el renacimiento. Acordémonos que la Edad Media se planteaba como una edad oscura, en donde esa edad oscura estaba toda centrada en Dios y no estaba centrada en el hombre. Aquí vuelve el hombre a ponerse en el centro, comienzan a aparecer inventos, el hombre comienza a querer descubrir nuevos horizontes. Este es el momento en donde se produce la salida de Colón desde España con el objeto de ir a buscar
nuevas tierras. Ellos iban a ir hacia Asia, pero llegaron hasta América. Fíjense cómo ese renacimiento de las culturas, de la ciencia, también permitió que esos lugares tuvieran una expansión territorial. Y es en ese momento de expansión territorial, estoy luchando, de expansión territorial, en donde comienza a resquebrajarse ese antiguo régimen que tenían. Ese antiguo régimen que teníamos en el siglo XIV, XV hasta el XVIII, fíjense que era un sistema económico, político, cultural diferente. Fíjense qué características tenía. En ese momento la sociedad estaba dividida en estamentos. Y esos estamentos eran, por un lado, aquellos que eran privilegiados, como la nobleza, el clero. Y por el otro lado, aquellos que no tenían posibilidad ni privilegio, que si nacían campesinos, morían campesinos, no había movilidad social, ¿sí? No había movilidad social. En este momento, al perder fuerza el señor feudal, nuevamente aparece fuerte la figura del rey y aparece el absolutismo monárquico. Es decir, el rey nuevamente tiene todo el poder, es un rey que el origen de su poder viene de Dios, es el que define sobre la vida y la muerte de sus habitantes, posee los territorios. Fíjense que tiene un poder ilimitado este rey. Una vez que logra nuevamente todo el poder, se transforma en un absolutismo total, es decir, todo depende de él, ¿sí? En ese absolutismo monárquico, fíjense que tanto las leyes como cómo ponían en funcionamiento las leyes o cómo se hacía justicia, todo dependía de ese rey. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, perfecto, profe. Bueno, nosotros habíamos dicho, fíjense, habíamos dicho que el concepto de Estado-Nación inicia en la modernidad. Pero antes tuvimos que recorrer cómo se fue desintegrando este feudalismo para poder entender ahora que cuándo aparece el Estado-Nación. El Estado-Nación aparece en el siglo XVI. Cuando está instalada muy fuerte esta monarquía o absolutismo monárquico, ¿sí? Entonces, esos reinos, ¿de quién vamos a hablar? Fundamentalmente vamos a hablar de los países europeos. No vamos a hablar de otro, de Asia o de otro lugar, sino que vamos a hablar de España, de Francia. Fíjense que ya se ha producido el descubrimiento de América, se ha producido la expansión territorial. Acordémonos que a Colón, ¿quién lo ayuda? La reina y el rey de España, que son los que deciden que Colón pueda ir a hacer ese viaje al Asia para traer las especies tan importantes. Y termina acá en América. Mientras tanto, ahí en Europa, la monarquía había, como habíamos dicho, había tomado nuevamente centralidad. Y aparece acá en el siglo XVI un personaje, Maquiavelo, que es el autor de la frase que muchas veces nosotros criticamos, que decimos el fin justifica los medios. ¿Quién lo dijo esto?
Lo dijo Maquiavelo, porque Maquiavelo fue el primero, es un italiano florentino, es el primero en donde comienza a pensar que la política tenía que separarse de la moral. Recordemos que hacía poco que se habían podido desprender de la fuerza que tenía el clero. El clero todavía tenía fuerza. Sin embargo, esa moral y religiosidad de la Edad Media, en donde todo era el bien común, todo era para todos, fíjense que acá Maquiavelo logra separar la política de la moral. ¿Qué significa de la moral? La moral, no hay que ser bueno. Para lograr el objetivo del príncipe no tiene que haber un interés común, sino que lo que tiene que haber una capacidad del príncipe, que en este caso sería el Estado, del príncipe, para lograr que los otros, las mayorías, que sería el pueblo, crea que lo está buscando ese príncipe es el bien común, cuando en realidad no es el bien común, sino que es el bien del príncipe. ¿Estamos hasta ahí? Silvia, ¿vos querés agregar algo? No, justamente Maquiavelo, digamos, sumando una información, él es un digno representante de esta época, porque si bien él nace en el siglo XV, porque nace en 1469, desarrolla desarrolla la teoría política, esto que vos estás mencionando, que hasta el día de hoy nosotros tenemos en nuestro lenguaje y lo utilizamos, pero no solamente eso, digamos que decir, esto que vos marcás de el fin justifica los medios, también lo que hace es como expresar y representar cuál era el pensamiento, este cambio que se estaba produciendo en esta época. Maquiavelo representa eso, representa el pensamiento de la época y la ruptura con el modelo anterior, con la forma anterior, con la Edad Media. Podemos decir que fue el primer cientista político. Ajá. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno. Sí. Lo que dice usted de que se diferencia con la edad anterior, sería que en el feudalismo... No la escucho. ¿Ahí? ¿Se escucha? Profe, no se escucha. No, no se escucha. No. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Bueno, en la edad anterior sería que en el feudalismo era el clero, y el clero permitía que los burgueses serían. ¿O estoy mezclando? ¿De quién? Los burgueses serían, no, el pueblo. Los campesinos. Los campesinos vivieran en sus tierras para trabajarla y para que la trabajen para ellos. Ese sería el bien común. Digamos que el bien común estaba expresado. Perdón, Marti, habla vos. Sí. No, dele. Digamos que esta idea de que esa forma de organización de la vida, donde el poder estaba el poder absoluto estaba, por un lado, el poder, la moral estaba en poder de la iglesia, y el poder absoluto en el rey, donde los campesinos tenían derecho a vivir en esas tierras que pertenecían a los señores feudales a cambio de la vida, digamos, la protección, como nos explicó la profesora Marta, de los ataques de los bárbaros, y también el derecho a vivir en una tierra y alimentarse de, digamos, era una economía de subsistencia, así que todo lo que se generaba del trabajo de esa tierra iba para el señor feudal, que a su vez tenía que también tributar al rey. Pero los campesinos se alimentaban con lo que sobraba o el excedente de esa producción que tenían que tributar a los señores feudales. Digamos que la idea del bien común
no era, digamos, en realidad no era tal, pero estaba fundada en eso. ¿Se entiende? Una sociedad que se rige sobre esas normas. La moral, en manos de la Iglesia, es decir, el poder político y moral en manos de la Iglesia, el poder absoluto se empieza a fines de la Edad Media, vuelve a manos del rey por el debilitamiento de estos señores feudales, que podríamos decir así como entre comillas, descuidan estos territorios que ellos tenían que cuidar en nombre del rey por irse a las cruzadas, también bajo la consigna de rescatar, lo habrán visto en alguna película, el Santo Grial, el Santo Sepulcro. Profe, sí. la otra profe tiene el micrófono prendido y hay interferencia y se escucha mal. Ahora nos escuchamos mejor. Bien, digamos, estos señores feudales que descuidan, como les estábamos diciendo, estos territorios, se van en busca del Santo Sepulcro, el Santo Grial, descuidan estos territorios, el rey vuelve a erguirse en el poder absoluto, estamos hasta ahí, y en ese escenario donde el rey se vuelve a transformar o se vuelve a encumbrar como el todopoderoso, el que todo lo puede decidir sobre la vida y la muerte de las personas, puede decidir y determinar qué religión pueden tener las personas, puede decir todo, absolutamente todo. Y esto es a cambio de poder asegurarle a esas personas, a los campesinos, esto que dijo la profe Marta. Estamos la seguridad, la propiedad y la vida. Sí. Una pregunta. ¿El poder del rey vuelve después de lo que dice Maquiavelo o es antes? No, es, digamos que nosotros tenemos, durante la Edad Media, el rey, después de las guerras, digamos, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, los territorios quedan en manos de reyes. Ustedes, tengan presentes para ubicarse por ahí películas o historias que seguramente, o historia que han estudiado en la secundaria. El territorio europeo queda dividido en reinos y principados. ¿Estamos? ¿Dónde? ¿Quién encabeza el poder? ¿Un rey o un príncipe? Como en el caso de Italia. Italia no es lo que conocemos hoy como Italia, sino que eran distintos principados independientes. Estamos hasta ahí. Maquiavelo era el asesor de un príncipe, del Principado de Florencia. Bueno, entonces, en esta Europa dividida en reinos, el rey, a su vez, Selene, tenés prendido el micrófono. Elena, tenés el micrófono prendido. Ahí la silenciamos, perdón. Bueno, estos reyes que tenían esos territorios, a su vez, por esta situación, digamos, posterior a la caída del Imperio Romano, extienden y amplían sus territorios y algunos quedan con vastísimos terrenos que no podían controlar, es decir, que podían ser ocupados por otros, atacados por los bárbaros, porque esta era la situación, digamos, una permanente lucha entre las poblaciones y una lucha de intereses por tener más terrenos, más población, para trabajar las tierras. Nos ubicamos hasta ahí. Bueno, ese rey, ante tanta inmensidad de terrenos, no puede hacerse cargo del control de esas tierras y deposita en los vasallos, es decir, en los señores feudales, acá te doy esta zona, este territorio, a cambio de que vos lo controles, asegures a la población que contiene ese territorio la vida, la seguridad y le des un lugar para vivir, digamos, a cambio de que ellos produzcan esa tierra. Y a su vez le aseguran al rey que permanezca con ese territorio y también que lo abastezca de alimentos, la producción de esas tierras.
Esto, a fines de la Edad Media, cuando Marta nos habla de Maquiavelo, digamos, ya estamos en la finalización de este periodo. Estamos donde estos señores feudales que se habían hecho cargo de esos territorios, digamos, cambian de proyecto, ya no es solo esa tierra, sino que deciden ir a nuevas tierras con la excusa, podemos decir, de recuperar el Santo Sepulcro, el Santo Grial. Recuerden que hablamos que acá hay un total poder político y moral de la Iglesia, entonces ir a recuperar ese Santo Sepulcro, ese Santo Grial, es asegurarme la continuación del poder. En esas, en estas empresas de ir hacia Medio Oriente en busca de esto, pierden, se debilitan, se endeudan, pierden los territorios, descuidan la población, y ese rey que se había debilitado al repartir su tierra entre tantas personas, vuelve a erigirse con todo el poder. Ahí, en ese momento, es donde lo ubicamos a Maquiavelo. Él como asesor del príncipe de Florencia. Espero no haber sido muy extensa y haber servido con el relato. Sí, profe, sí. Profe, eso que hablaste de los contratos y todo eso, ¿es lo que habla Maquiavelo del contractualismo? ¿Puede ser? No, eso ahora viene, Luciana, todavía los contractualistas no los tenemos. Fíjense que los contractualistas aparecen, a ver si puedo, fíjense que Maquiavelo está acá en el siglo XVI, ¿sí? Los contractualistas lo vamos a tener en el siglo XVII y el siglo XVIII, acá, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender esta cuestión de que paralelamente a esa desintegración de los feudos, vieron que yo les planteé que los campesinos se quedaban sin posibilidad de trabajar los terrenos en pequeños poblados que se llamaban burgos. Esos pequeños poblados eran comerciantes, eran artesanos, comerciaban sus propios productos y también los que se llaman los mercaderes, ¿sí? Que fueron muy importantes a la hora de esa modificación del modelo o el modo de producción de feudalismo para pasar al primer capitalismo, al capitalismo. Fíjense que nosotros tenemos acá lo que les decía, comienza a descomponerse el feudalismo, comienza crecialmente el comercio colonial. Acordémonos que en ese momento lo que nosotros tenemos es el descubrimiento de América. En el descubrimiento de América, las colonias producían materia prima. Y esa materia prima era utilizada en Europa. Entonces, a partir de la conformación de la consolidación de la burguesía, no les estoy mostrando el power. Bueno, eso te iba a decir, profe, si podías poner la línea histórica. Porque me perdí. ¿Para qué, chica? ¿Dónde quedaste, Luciana? Para atrás. Ahí lo que si podía poner la línea histórica, así voy llevando la... Lo que la profe Marta está haciendo hincapié es en el escenario en el cual, digamos, el escenario de esta Europa a fines de la Edad Media, digamos, cómo era la situación. ¿Por qué nosotros decimos que finaliza un modo de producción, el feudalismo, que era una de las características de la Edad Media, y por qué se cambia? Para poder ver cuál es el cambio, hay que conocer cuál era la situación predominante en la Edad Media. ¿Estamos?
¿sí? ¿Ve la línea histórica? Nosotros estamos acá, ¿sí? En la Edad Moderna. Ahí es donde va pasando esto de el siglo XVI. Fíjense que ya pasamos el descubrimiento de América, aparece el concepto de Estado-Nación. Los reinos que nombraba la profe Silvia, los podemos igualar a las naciones, por eso decimos Estado-Nación, porque los reinos de ese momento se pueden comparar a lo que es actualmente la nación, porque tiene un único régimen de leyes. ¿Sí? Bueno, entonces, en esa producción, en ese cambio de ese modo de producción agrícola que tenía el feudalismo, pasamos de a poco, frente a el aumento, la consolidación de la burguesía, vamos a ver que poco a poco va cambiando el modo de producción. Y el modo de producción se va a ir tornando o caracterizando en un modo de producción capitalista. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? A ver. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Hasta ahí. ¿Podés aumentar un poquito el zoom de la compu, o sea, el Word? Porque se ve muy chiquito y no se llega a leer la letra. Va, por ejemplo, en mi caso. A ver, espere que quiero ver si puedo aumentar. Fíjate que ahí abajo te lo dice, profe. ¿A dónde? A la derecha, Tenés la abajo donde libreta tenés la que te dice el 70%. Ah, Ahí. no lo alcanzo a ver yo, pero vi. Ahí está. Dice notas, comentarios al costado. Me lo tapa este, ahora lo voy a sacar. Claro. ¿Qué pasa? Muy bien. Ahí. Y Ahí. ahí se ve mucho mejor. No sé ustedes, chicos. Sí, profe, ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve. Perfecto. Claro, cuando hablamos de modo de producción, estamos hablando de un modo de un sistema económico. Fíjense que en el siglo XVI, cuando está Maquiavelo, los reinos, etcétera, ese sistema económico era el mercantilismo. ¿Qué pasaba? El mercantilismo. ¿Qué significa el mercantilismo? A ver, es los comerciantes, acuérdense, los comerciantes tenían diríamos, esos burgueses que tenían comercio, a través de el intercambio con las colonias, tenían muchas materias primas. Y el mercantilismo sostiene que el agente de producción del comercio es el que da el mayor sostén para la sociedad. ¿Y qué pasaba? Hay un Estado que si el comercio era la mayor producción de riquezas, lo que se hacía desde los reyes, desde el Estado, se planteaban leyes de proteccionismo. ¿Para qué? Para que puedan seguir comercializando, perdón. Y en esa comercialización, el Estado imponía leyes para proteger, era un Estado de tipo intervencionista con el objeto de que el Estado los protegía para que pudieran seguir comerciando. Ya en el siglo 1600, en el siglo XVII, en el año 1600, lo que estaba mayormente producía las riquezas debido a esa gran cantidad de materia prima era la manufactura.
¿Qué quiere decir la manufactura? La producción a partir de artesanos y fábricas de producir de riquezas para comercializar. Y ahí es cuando se produce la primera revolución industrial. ¿Estamos hasta ahí? En esta Profe, revolución... en esta época es cuando se empieza a dar la migración, ¿cierto? ¿Qué migración? En esta época se empieza a dar la migración que era del campo a la ciudad por el tema de las fábricas. Del campo a la ciudad por el tema de la fábrica, sí, sí. Porque acuérdense que iban a los burgos, iban a la ciudad, no había actividad, no había posibilidad otra que intentar en la ciudad lograr algún tipo de riqueza, ¿sí? En este momento, lo fundamental era la manufactura textil y el carbón, ¿sí? Ya en el siglo XVII, fíjense, en 1700, en el siglo XVIII, ya cambia la forma de pensar que la producción principal sea la manufactura y algunos reinos, entre ellos Francia, creen que la mayor riqueza para cada uno de los países es la tierra, la posesión de la tierra, ¿sí? En este siglo. Y después aparece fundamentalmente a fines del siglo XVIII la segunda revolución industrial a partir de la aparición de la electricidad y el petróleo. Estos sistemas económicos que ustedes tienen van a permitir que surjan pensadores políticos, diríamos, en relación a considerar cómo tiene que ser la relación del Estado con las personas. Y ahí aparecen, fíjense, que siglo XVII lo tenemos a Hobbes, siglo XVIII lo tenemos a Locke y también lo tenemos a Rousseau. Mientras el sistema económico es este, ¿qué pasaba con estos pensadores? Estos pensadores que se los llaman, ahí sí, lo que decía su compañera, se los llama contractualistas. ¿Por qué? Porque consideran de que el hombre en estado natural necesita siempre de alguien superior que pueda, diríamos, que pueda garantizar la convivencia, conservar la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, por ejemplo, uno de los contractualistas es Hobbes, va a decir que el hombre en la sociedad preestatal, es decir, en estado de naturaleza, sin que nadie intervenga, el hombre es malo por naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? El hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? Cada persona busca su propio interés y entonces hay guerra entre los hombres. Tiene que haber alguien, algo que el contrato que hacen, tiene que haber alguien superior que pueda establecer la paz entre ellos. Entonces, aparece. ¿Alguien me quería decir algo? Agustín. ¿Sería como un anarquismo? No. El estado previo, el estado de naturaleza previo. Es decir, el hombre va en contra del propio hombre. Entonces, el Estado le da
el poder absoluto para poder resolver Profe, el micrófono. ¿eh? Gracias, El profe. Estado tiene que tener el poder absoluto para poder garantizar la paz y la seguridad entre los hombres. Entonces, el tipo de Estado que promueve es el tipo de Estado de una monarquía absolutista, esta que hablábamos antes, el monarca absolutista con todo el poder. ¿Estamos hasta ahí? Profesora, Contractualistas, se llaman ¿sí? sería que tendría que existir la relación entre soberano y súbdito, según el pensamiento de Hobbes. Tenía que existir alguien, el Estado, que pudiera poner orden ahí. ¿Y por qué? Y el hombre, las personas, de esa forma, haciendo ese pacto, dejan de agredirse y pueden vivir en convivencia. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de Locke dice que el hombre también es bueno en el estado de naturaleza o en el estado de naturaleza preestatal o estado preestatal. Pero cuando empiezan a escasear los bienes, comienzan a haber agresiones unos con otros. Entonces el Estado, ¿qué va a hacer? Va a garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, los hombres van a hacer un contrato en donde le van a derivar, le van a dar autoridad al Estado, ¿sí? Le van a dar autoridad al Estado, pero es un Estado que tiene un poder limitado. ¿Por qué? Porque el tipo de Estado que propone Locke es un Estado de monarquía parlamentaria. Fíjense que si algo no le gusta al pueblo, puede retirar esta cuestión de, puede retirar lo que le concedió para que volverlo a tener el pueblo ese derecho. ¿Estamos hasta ahí? El último, que va a ser Rousseau, también sostiene que el hombre en estado de naturaleza son buenos, sin embargo, el vivir en sociedad genera desigualdades e injusticias, y entonces hacen un contrato con el Estado y a través de de la forma de Estado de gobierno de la democracia, el pueblo puede elegir a quién quiere que los gobierne, qué leyes, a través de qué leyes a partir del voto. Esto tiene mucho que ver con el tipo de democracia que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, frente a ese contrato, el Estado, acá se propone una democracia en donde el pueblo puede elegir quién le gobierne, las leyes, puede acordar en relación a las leyes, etc. ¿Sí? ¿Está? Entonces, sintetizando, esperen que sintetizando, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del Estado, del contrato y del pacto, los hombres deciden entonces que siempre va a haber algo por encima de ellos, que es el Estado, y acuerdan someterse a ellos. Pero acuerdan someterse
de distinta manera según sea una monarquía absolutista, según sea una monarquía parlamentaria, como la que existe todavía en Reino Unido. Ustedes vieron que en Reino Unido está el rey, el parlamento, en donde están y deciden, ¿sí? Todos los hombres son libres e iguales por naturaleza y tienen que, en este estado, tienen que respetarse los valores individuales, los derechos naturales y los derechos políticos. ¿Estamos hasta ahí? Ese estado que respeta los derechos políticos, los derechos, la libertad individual, los derechos naturales, es un estado liberal. ¿Estamos? Así como cuando hablábamos de mercantilismo y proteccionismo, el Estado interviene con leyes para proteger la economía, es un Estado intervencionista. Este es un Estado liberal, ¿sí? Y este Estado liberal es el que tiene que garantizar la vida, la propiedad y la libertad. ¿Está? Pero en esto de, al no intervenir en este Estado liberal, ya estamos cerca del siglo XVIII, XIX, ¿quién es el que va a... El Estado no interviene, pero ¿quién va a intervenir desde la economía en las relaciones de los hombres? Va a intervenir el mercado a partir de la oferta y de la demanda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Gente. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Silvia, ¿aclaramos algo más? Me parece que está muy claro, digamos, hasta ahora el recorrido ha sido, partimos del nacimiento, digamos, del Estado, de ubicar los inicios del Estado-Nación tal cual lo conocemos hoy, remontándonos en la línea del tiempo. Por eso, para marcar su inicio, fue necesario ver lo que pasó antes. Por eso, la profe Marta nos ubicó en las etapas anteriores. Comenzamos por Maquiavelo, que en el año 1500 del siglo XVI, él hace los primeros aportes a esta construcción. Sobre todo, y algo fundamental y que sigue presente hasta nuestros días, es la cuestión de la necesidad de un territorio, de una población y de estructuras orgánicas que puedan reglar la vida en un territorio determinado. Además de estas cuestiones de que el fin justifica los medios y algo sumamente fundamental, la separación de la moral religiosa y del poder político. Después, la profe Marta nos habló de una corriente filosófica política que se inicia en el siglo XVI, que los denominamos los contractualistas. Los tres, si bien arrancamos del siglo XVI hasta el siglo XVIII, no fueron los tres contemporáneos entre sí, pero sí coinciden en que esta corriente considera que debe haber un contrato, digamos, que el origen del Estado se funda en la necesidad de que exista un contrato entre los humanos, por el cual, a partir de ceder la libertad, yo obtengo seguridad, protección y la propiedad. Esto va cambiando, y como nos fue remarcando la profe Marta, va a ir cambiando porque, como todas las ideas y todas las construcciones sociales, van modificándose y van cambiando a raíz del tiempo y a raíz de los escenarios en los cuales se generan. En principio, digamos, lo reconocemos a través de la monarquía absoluta. Este rey absoluto al cual le doy todo el poder a cambio de estas tres cosas. ¿Estamos?
es un Estado súper poderoso, a tal punto que Thomas Hobbes lo llama Leviatán, el poder absoluto, el Estado que todo lo decide, hasta la vida y la muerte. En cambio, John Locke, también en Inglaterra, él ya piensa este contrato bajo una forma de monarquía parlamentaria. Estamos donde los hombres también realizan este contrato, digamos, brindan la tutela de los derechos naturales, es decir, a vivir en libertad, y para que no queden en ese estado de que, si bien son buenos ante la escasez de recursos, van a guerrear, van a luchar entre ellos por conseguirlo, hacen un contrato a cambio de la tutela de los derechos naturales, la tolerancia religiosa, el fin del absolutismo, de esta monarquía absoluta, y la libertad, digamos, de la división de poderes dentro del Estado. Y ya en el siglo XVIII, Rousseau, también que él considera que el hombre en estado de naturaleza, es decir, previo al Estado, recordemos esto que nos remarcó la profe Marta, cuando hablamos de estado de naturaleza, hablamos del periodo pre-Estado. En este estado de naturaleza, el hombre es bueno, pero si tiene que asegurarse sus bienes, lo va a hacer para él por sobre los otros. Entonces también considera que debe haber un contrato, pero un contrato encontrando una forma de asociación que proteja a todos y que cada uno de nosotros ponga en común su persona y su poder. Por eso acá nos encontramos ya en democracia. La figura ya no es ni la monarquía absoluta ni la parlamentaria, sino que es la democracia. Digamos, hay una voluntad general y hay un cuerpo moral y colectivo que los contiene, así como una república. Hasta ahí estamos. Bien. Sí, profesora, quería agregar algo. Sí, cómo no. En realidad quería saber si estaba bien. ¿Es Rousseau quien propone la idea de Dios está muerto? No, Alex, no. Es un filósofo, Nietzsche, y lo vamos a ver más listo. adelante. Me adelanté mucho, perdón. No, pero está bien, es otro siglo, y también, digamos, como vemos, esto que decimos, las ideas no son permanentes, inamovibles, sino que se van a ir construyendo en el devenir de cómo se van dando estas relaciones entre los individuos que conformamos la sociedad. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tu relación, si bien dista en el tiempo, es comprensible que la hayas hecho, pero no lo vamos a ver en este momento. Y algo que, digamos, fundamental de Rousseau es que él dice que toda ley que el pueblo no reivindique no es ley, por lo tanto es nula. Miren si esto no es democracia, y más habiendo sido Jean Rousseau el padre, digamos, o el ideario de la Revolución Francesa. Marta, no sé si querés volver a mencionar por ahí cómo pasamos, digamos, de un estado intervencionista, digamos, un estado absoluto que es intervencionista y que se evidencia de la protección, a cómo pasamos al liberalismo, del mercantilismo. Profe. Sí. Sí, entonces Rousseau hablaba más que nada de un estado que, si bien, o sea, nos monitorea o nos controla, pero nos da cierto grado de libertad, ¿es correcto? Es correcto, Kiara. Sí. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces volvemos acá. Lo que decíamos era cómo después de toda esa etapa de mercantilismo, manufactura, aparece la revolución industrial, y después
vamos a tener que aparece un Estado, hay corrientes políticas que van a apoyar a un Estado, políticas económicas, que van a apoyar a un Estado, por un lado, a un Estado intervencionista y a otros que van a apoyar de que el Estado sea lo menor, diríamos, que intervenga lo menos posible. Y entonces, al intervenir lo menos posible, acordémonos que tiene que haber algo que organice esta vida entre los hombres. Y entonces lo fundamental cuando este Estado se achica es que surge la figura del mercado. Es el momento del capitalismo feroz en donde solamente la oferta y la demanda son los que imponen cierto orden entre los hombres allí. ¿Sí? Eso, Silvia, querías, no sé. Perfecto, Marta, perfecto. Eso. Ya entrando al siglo XX, y ahí vuelvo nuevamente al Power, entrando al siglo XX, nosotros que vamos al siglo XIX, fíjense que lo que antes nosotros decíamos, no había movilidad social, después de la Revolución Francesa, con todo lo que trae la Revolución Francesa, ahí aparece esta cuestión de movilidad social, hay un crecimiento, estamos hablando siglo XIX, estamos siglo XIX. Perdón que no lo presenté. El Power, ahí está. Es decir, que ya estamos hablando del año 1800. Recuerden que Rousseau lo habíamos ubicado, el último de los contractualistas, en el año 1700, siglo XVIII. Ahora estamos en el siglo XIX, 1800. ¿Sí? Y acá fíjense que en este momento la política de la Revolución Francesa fue la defensa de libertades y derechos, la búsqueda de igualdad ante la ley, el pueblo adquiere categoría política, a partir de Rousseau se promueve la división de poderes. Fíjense cómo diríamos, se va modificando la sociedad, hay movilidad social, esta cuestión de la meritocracia, aquel que hace más, obtiene más, hay libertad de prensa, se pueden reunir, está todo lo que hablábamos en el mercantilismo, fisiocracia, proteccionismo, y el modo de producción fundamental va a ser el capitalismo, ¿sí? Y acá, fíjense que aparece la segunda revolución industrial, estamos hablando de que lo fundamental aquí es cuando aparece, no como antes el carbón, acá lo fundamental va a ser el que tiene el petróleo, fundamentalmente el que tiene el petróleo va a ser el dueño de aquello que le va a permitir crecer económicamente. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Perfecto. Ubiquémonos que, si bien esto es entre 1870 y 1915, fíjense de lo que estamos hablando, una sociedad donde ya la industrialización deja de ser a base de carbón, pasa a ser, digamos que aparece la presencia del motor a vapor, el desarrollo de la sociedad, la movilidad social tiene que ver con todo esto. Fines del siglo XIX, 1870, iniciamos el siglo XX con todavía
el desarrollo y la impronta de esta segunda revolución industrial. Estaba pensando este 1870 como para después relacionarlo con el sistema de salud, ¿no? Excelente. Y como dijiste, 1870. Como dijiste al inicio, ¿no? Yo se los escribí en el chat, digamos, el sector salud como desde ya la expresión por excelencia, digamos, del Estado, de esta vinculación de lo que es el Estado, la vinculación entre la sociedad y el poder, el gobierno. Hasta aquí sería el recorrido de la línea histórica y los hitos fundamentales. Después el material lo lleva a dos autores, a Weber y a Marx, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo traemos a Weber y Marx? Porque son dos teóricos que traen conceptos en relación al Estado que después nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué dice Weber del Estado? Weber era un sociólogo alemán. Creo que esto ya se los comentó Alejandra, me parece que el otro día se los comentó, ¿o no? Lo había mencionado. ¿Sí? Entonces, Weber es un sociólogo entonces que sostiene que la sociedad es un entramado de relaciones sociales. ¿Y a qué le llama? Él estudia las relaciones sociales. ¿Y a qué le llama relaciones sociales? Aquella relación entre los individuos que tienen un sentido recíproco, que hay una relación entre uno y otro. Además de relación social, después viene la interacción social, y por último llega a la conclusión y al concepto de asociación, que implica que esa relación social que tiene sentido entre los individuos, pero que además puede regular a través o regula un orden legítimo. Es una asociación de individuos, es decir, es una relación social que además tiene la capacidad de regular un orden legítimo, ya que esa asociación es legitimada por los otros. Una vez que hace estas aclaraciones Weber, aparece la definición weberiana de Estado. Nos dice Weber que el Estado es una asociación, lo que decíamos antes, esta relación social que regula un orden legítimo, que tiene a su vez, es una asociación política que tiene a su vez el uso de la fuerza física, el monopolio de la fuerza o la coacción a través de esa fuerza sobre los otros. ¿Estamos hasta ahí? Según Weber, la única asociación que tiene el monopolio de la fuerza y es legítimo para utilizar en caso de necesidad es el Estado. Y ese Estado que regula el orden entre las personas que están en un territorio, que tienen un territorio, que están relacionadas allí, lo puede hacer a través de dos formas, esa regulación. Lo puede hacer a través de consenso o lo puede hacer a través de coerción. Cuando hablamos de consenso, quiere decir que aquellos que están dentro de ese Estado acuerdan respetar determinadas leyes. Fijémonos, en este momento de pandemia,
el Estado nos dice, bueno, tenemos que mantener el DISPO, tenemos que mantener el distanciamiento social preventivo y obligatorio. A su vez, emana del Estado, del Poder Ejecutivo, un decreto. Y entonces ese decreto hace que toda la población acuerde del consenso y en función de ese consenso puede ponerse en práctica esa ley que emerge del Estado. Si no se cumpliera, el Estado tiene la posibilidad de usar la fuerza legítima que es la policía, el ejército, la gendarmería, etc. Tenemos un ejemplo ahí de coerción del Estado. ¿Qué pasa cuando se le informa al Estado, ya sea municipal, provincial, de que hay una fiesta clandestina? Por ejemplo, se presenta la policía, es decir, y desarma la fiesta clandestina, algunos los llevará detenidos, otros les avisará, bueno, se tienen que ir, pero fíjense que el que asiste a la fiesta clandestina va en contra de esa decisión que por consenso toda la sociedad, a partir de ese decreto del Estado, ha acordado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué dice que va en contra, profe? No entendí eso. ¿El qué? ¿La fiesta clandestina? Se refería a la fiesta clandestina, no a la policía. Ahora sí, sí. No. Me había perdido un segundo del hilo. La fiesta clandestina, no diríamos, si nosotros tenemos que mantener el distanciamiento, el DISPO, el distanciamiento obligatorio, y fíjense que en estas últimas medidas restrictivas no podemos circular, no va a haber shopping. Ven que la sociedad acepta esta imposición del Estado. Ven que hay consenso. Aquel que va a la fiesta clandestina demuestra que no tiene consenso en relación a esto. No entiende de que el Estado ha dado esas leyes siempre para proteger, para respetar, mientras que el otro, cuando va a la fiesta clandestina, va en contra de esto. Silvia, opiniones. Yo siempre... Muchas gracias. Podríamos preguntarnos, digamos, pero ¿cómo o cuándo consensuamos que nosotros vamos a aceptar y vamos a cumplir lo que defina el Estado? Y lo hicimos mediante la elección de los representantes. Nuestros representantes políticos fueron elegidos por nosotros. Consensuamos y depositamos en ellos la función de que velaran por el bien de todos. Miren cómo esto, que había empezado allá con Maquiavelo en el siglo XVI, sigue estando presente acá. Digamos, nosotros consensuamos en que esta acción va a ser por el bien de todos. Así que lo que el Estado disponga, en este caso para protegernos de el COVID, es consensuado. Si nosotros no aceptamos eso y vamos a una fiesta clandestina o circulo por la calle sin necesidad, tengo un comercio y lo abro, hago un casamiento, bueno, toda la cantidad de noticias que podamos estar pensando en este momento como ejemplos, que han sido ejemplos de contravención de ese acuerdo, de ese consenso realizado entre nosotros, la población civil, y el Estado, la población política o nuestros representantes políticos. ¿Les queda claro? ¿Quieren comentar algún ejemplo? Algo que les parezca que nos va a graficar de forma tal
que nos haga más entendible para poder, desde alguna cuestión cotidiana o más anecdótica o algo vivido, relacionarlo con lo teórico y así poder sistematizar los contenidos. Es esto lo que estamos haciendo. Sí, los liderazgos de Weber. Gaby dice, y si así me lo hicieran, Dios y la patria lo demanden. Gaby. Sí. Nada, fue con respecto al comentario de que el Estado tiene que velar por el bienestar, ¿no? De la gente. O sea, fue entre paréntesis, a modo de... Muy buena línea. ¿De qué gente sería, Gaby? Del pueblo en general, de todos, porque el Estado tiene que velar por la salud de todos. Del pueblo en general. Yo creí que estábamos hablando de la fiesta clandestina, no. Bueno, también Weber dice que existen liderazgos que tienen ahí características de liderazgos, es decir, para conducir dentro de ese estado, hay liderazgos que pueden ser liderazgos con una característica tradicional. Siempre cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de que hay uno que ejerce el poder y el otro que obedece. En este liderazgo tradicional es el clásico de cuando observamos la relación que hay entre padres e hijos, ¿sí? Uno ostenta el poder y el otro obedece. También hay un liderazgo de tipo racional, que es cuando hay toda una organización y hay toda una estructura y cada uno sabe cuáles son las funciones, cuáles los lugares que cada uno ocupa. Y también hay liderazgos de tipo carismático en donde la obediencia se logra a través de características personales que hacen que lo puedan seguir. El caso típico, por ejemplo, de algunas sectas en donde, como para ejemplificar liderazgos, encuentran características del otro que hacen que puedan obedecerle hasta las últimas consecuencias. Ejemplo, Hitler, está bien, Florencia, está perfecto. Y el otro gran admirador de la profesora, el gran admirado de la profesora Cherbo es Karl Marx, que a diferencia del concepto de Estado que estuvimos viendo hasta ahora, ¿qué le pasa a Valeria? El problema de la asistencia. Le aclaramos que ni en las comisiones ni acá nosotros tomamos asistencia. Porque creemos que independientemente hay muchos estudiantes que lo pueden ver este video o cualquier otro y no necesariamente en este momento. Pero bueno, aclaramos eso. ¿Qué nos dice Marx? A diferencia de otros autores, nos dice que el Estado, a ver quién me lo puede decir, ¿qué palabra utiliza Karl Marx? ¿El Estado qué es? Dice que el Estado es un aparato de coerción clasista. Perfecto. Es un aparato, ¿qué quiere decir? Aparato de coerción clasista. Otros señalan un aparato ideológico de clases. ¿Qué quiere decir estas palabras? A ver, ¿quién lo puede decir? Que divide a la población en clases. Acordémonos que Marx fue el ideólogo, el que conceptualiza
modos de producción. Y cuando hablamos de modo de producción, estamos hablando del desarrollo del trabajo, del desarrollo, la relación entre las relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, de una sociedad que siempre se mira a partir de clases. Pero ¿qué dice del Estado? ¿Por qué dice que es un aparato ideológico clasista? Porque siempre va en defensa de la clase alta. Dominante. Perfecto, no solo en defensa, sino que va a defender los intereses de la clase dominante. Es un aparato donde la clase dominante utiliza para perpetuarse en el poder. Y esa clase dominante es lo que usted dijo, la clase alta, etc. ¿Sí? Es decir, que va a gobernar en pos de los intereses de la clase económica victoriosa, y lo hemos, digamos, él lo plantea en el proceso histórico. Después también dice que no cumple el rol de la reconciliación de las demás clases. Exacto. Así como otros buscan el bien común, acá fundamentalmente lo que destaca Marx es que va a responder a los intereses de la clase dominante, al interés de una de las clases. ¿Sí? ¿Qué más dice Marx? Sostiene que la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucede una dictadura revolucionaria del proletario. Berenice, no te escuchamos. Sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucede una dictadura revolucionaria del proletario, un estado donde tienen como objetivo la eliminación del antagonismo. Perfecto. Claro. Él se ubica en una época histórica a partir del capitalismo. Él está viendo esto, el capitalismo. Entonces, lo que señala es que va a llegar un momento, ¿cuándo va a cambiar el modo de producción? El modo de producción cambia, por ejemplo, en el siglo XX pasa al imperialismo, cuando entran en tensión ambas clases dominantes, ambas clases, y logra modificar ese modo de producción. Fíjense que cuando yo les planteaba acá arriba en modos de producción, a ver si lo puedo mostrar, en modos de producción, que siglo XX se considera el imperialismo. ¿Qué significa imperialismo? Acá, donde el mundo se ha dividido en imperios. El imperio del norte, podemos decir en este momento China, que son las grandes potencias que van a dominar al resto del mundo, ¿sí? Al resto del mundo cuando yo digo económicamente, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos recibiendo vacunas chinas, ¿sí? Estamos recibiendo vacunas inglesas, la de AstraZeneca. Ven que son grandes potencias que pueden económicamente colocar los productos. No sé si me alcanzo a explicar, pero cuando hablamos de imperialismo, son grandes potencias mundiales que se dividen el mundo económicamente. Eso es lo que quiere decir imperialismo. ¿Mm? Y que además protegen, digamos, hoy estos días habrán escuchado hablar de las patentes. Digamos, ¿por qué no todos los países podemos producir nuestras vacunas? Y las producen estas potencias. Digamos, se van a proteger para seguir ostentando ese poder en el mundo. Y que haya otros países que tengan que someterse a esas decisiones. Por ejemplo, Rusia
Fíjense de dónde provienen las vacunas. Eso también tenemos que pensarlo. ¿De qué potencias vienen? Bueno, hasta acá llegamos. Si alguien necesita alguna otra explicación, si alguien quiere explicación, y si no, ya estamos en la 1:30 y ya dejaríamos. Fede, ¿qué pasa? No, perdón, la había levantado sin querer. Ah, bueno. Bueno, esperemos que en la próxima ya vuelva la profesora Cherbo y nos vemos el lunes con la profe Silvia, el miércoles con nosotros, Federico. Chao, me fui. Que Federico pregunta si podemos explicar qué es el imperialismo. El imperialismo es un sistema, acuérdense que estaba dentro de modos de producción. Nosotros decíamos esclavismo, modo de producción. Es decir, esta organización económica donde se relaciona quién tiene los medios de producción y quién tiene la fuerza de producción. En el imperialismo, lo que nosotros vamos a tener es una modalidad, un modo de producción en donde esas grandes potencias son las clases dominantes que tienen los medios de producción, ¿sí? No es que, entonces, por eso trajimos acá la cuestión de las vacunas. Tienen las patentes, clase dominante, tienen las patentes, tienen los lugares donde hacer las vacunas, tienen la logística para distribuirlas. Se da cuenta que es un sistema en donde el mundo está dividido y en estos grandes imperios que dependen de potencias económicas como son China, Rusia, Estados Unidos, etc. Después, ese era el comentario. Federico, busque en el material de Franchina. ¿Franchina es o Franchina? Franchina. Y hagan la guía de estudio donde le dice qué es mercantilismo, qué es capitalismo. Intenten hacer esa guía para poder nosotros retrabajarlo en cada una de las comisiones. Lo que le pedimos es eso. Ahora vuelvan a leer el material y hacer cada una de las guías, que es lo que vamos a retrabajar la semana próxima. Silvi. Profe. Ahí alguien pregunta, ¿quién? Valeria. Hola, buenas tardes, profe. Mire, yo ingresé tarde porque estaba con el tema con mi hija, ayudándola con ella también con el tema de la escuela. Valeria, ¿podrás hablar más fuerte? No te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Hola. Intentemos. Que yo ingresé tarde porque estaba con mi hija, la más chiquita, ayudándola con su tema de la escuela, y no pude enganchar con la clase. Yo quería saber si el material queda grabado para que yo lo pueda mirar y apuntar bien. Sí, Valeria, la clase queda grabada y va a estar en el aula, al igual que el material. Vayan leyéndolo, traten de hacer ustedes la línea histórica e ir ubicando estas categorías de análisis que nos hemos acercado, los distintos modos de producción, las diferentes formas en que se fue construyendo lo que llamamos hoy el Estado moderno, digamos, desde cuándo comienza el Estado-Nación. Vayan haciéndolo y esto lo van a trabajar cada uno en su clase de trabajos prácticos. Hay que ir estudiando, digamos, las guías
los ayudan a que ustedes puedan ir recorriendo y transitando los materiales con una cierta lógica. Es para eso, las guías son como si fuesen una llave o algo que les marca un camino en el material. Y es una muy buena forma, una buena metodología de estudio. Voy respondiendo las preguntas y voy construyendo, digamos, esto, voy rescatando los conceptos más importantes y voy elaborando como un marco conceptual en relación a todo el material teórico que de por sí es bastante y es nuevo. Si no hay... Las guías son solo una ayuda nomás. Lo importante es aprenderlo. Sí, desde ya, Alex, y cada uno puede tener su metodología. La guía es, digamos, justamente eso, una guía para acompañarnos en la lectura del material. O también puede ser una guía el reescuchar las clases. Todo eso nos va aportando herramientas para poder apropiarnos de los contenidos. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, Valeria. Chao a todos. Chao, gracias, profe. Gracias, hasta el miércoles. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, profe, muy buena la clase. Chao, gracias. Muchas gracias.